Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tenemos como invitado a un miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, constituyente territorial por el Distrito Capital. Es presidente de la Comisión de Misiones y Grandes Misiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Juan Carlos Alemán en TVs, a través de las redes sociales, Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. Juan Carlos, bienvenido, hermano. Gracias. Gracias por estar acá. Comencemos un poco conversando acerca de la situación política nacional. Una vez más, la derecha exhibe el uso de los atajos para tomar el poder. No tienen planteado nunca el respeto a la voluntad popular, a la expresión que dio el pueblo venezolano el pasado 20 de mayo, ya hace un año atrás, cuando soberanamente escogimos al presidente Nicolás Maduro como presidente de la República. La derecha ha venido tratando de imponer, bajo el uso de la fuerza y del terror, un estilo de hacer política. Una aventura más vimos pasados unos días atrás, cuando hicieron ver a través de las redes sociales la toma de una base militar. Hay muchas cosas que mencionar allí, Juan Carlos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad de estar acá, de dirigirme al país en esta televisora que creo que tiene alcance en todo el territorio nacional, una de las que tiene mejor señal. Vaya, un saludo pues para todo el pueblo venezolano y por supuesto para el equipo que te acompaña acá. Gracias. Yo creo que los venezolanos fuimos testigos una vez más de esas acciones irresponsables de la derecha. El pasado 30 de abril, cuando nos despertamos bajo una expectativa que estaban generando en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, hubo una reacción inmediata del pueblo venezolano. En principio, el rechazo a cualquier salida de tipo violenta. Pero al transcurrir el día pudimos ver los venezolanos cómo era una burda manipulación de ese sector que creo que ya tiene acostumbrados a los venezolanos a eso. Dicen una cosa en la mañana y dicen otra cosa en la tarde. Vemos como en estos días decía el señor que se autoproclama presidente que no tenían representantes en Oslo, en Noruega, y vemos cómo a los minutos se desmentía él mismo diciendo que sí tenía representantes, porque hay que recordarle al pueblo venezolano que ha sido el presidente Nicolás Maduro quien ha hecho más de 500 llamados al diálogo, a la concertación, a la búsqueda de soluciones y puntos de encuentro, de manera tal de buscar soluciones al país. Esas soluciones que tristemente tardan en llegar por posiciones como la de esos actores de la derecha que llaman al bloqueo, que llaman a la intervención, que llaman pues a generar situaciones incómodas para los venezolanos. Tristemente vemos como ya recientemente murió una niña, sumándose una vez más pues a los otros dos que ya han fallecido en espera de sus trasplantes. Y es triste, y digo triste porque el gobierno revolucionario, a diferencia de cualquier otro gobierno a nivel mundial, hizo todos los esfuerzos, depositó el dinero en las cuentas para que pudieran ser intervenidos y ni aún así se logró producto de ese bloqueo criminal irresponsable. Entonces vemos cómo esos sectores de la derecha siguen mintiendo y tratando de manipular al pueblo venezolano y cómo se sigue rechazando de parte mayoritariamente del pueblo venezolano. Ese día creo que la gente de la derecha o los dirigentes de la derecha esperaban movimientos masivos de gente, esperaban tomas de calle, cierres de calle, esperaban levantamiento en otras unidades militares y ya a las 10 de la mañana, bueno, estaba totalmente tomado Miraflores por el pueblo venezolano, rechazando esa acción. Había acciones parecidas en todas las plazas Bolívar y en todas las plazas más importantes del país. Y por supuesto las unidades militares todas ratificando su lealtad a la democracia, a la Constitución y a un proyecto de inclusión. Entonces, cuando vemos esa irresponsabilidad con la que actúa la derecha, podemos nosotros entender una vez más aquel llamado que hacía Hugo Chávez. Hugo Chávez siempre decía que el país necesitaba, requería, le urgía una oposición seria, una oposición responsable, una oposición
que más allá de sus intereses particulares y de sus prebendas y sus privilegios, pensar en el país. Y es allí pues entonces como renace ese pensamiento del presidente Hugo Chávez, porque creo que es eso lo que necesita este país. Una oposición que en vez de estar pidiendo intervención, que en vez de estar pidiendo bloqueo, que en vez de estar mal utilizando los recursos que son bloqueados en el extranjero, allanando sedes diplomáticas y haciendo cualquier cantidad de acciones irresponsables, sea una oposición que piense en, bueno, cómo ayudar para que el país salga adelante, que es lo que queremos todos los venezolanos, pues. Y no esa carrera loca por llegar al poder de manera irresponsable. Tú ahorita hablabas en tu introducción del 20 de mayo. Acabamos de cumplir un año precisamente de gobierno del presidente Nicolás Maduro. Un año en el que fue convocada una elección de manera abierta, de manera transparente, donde hubo observación internacional, donde participaron actores de la derecha, porque nadie pudiera decir que Henry Falcón es un actor de la Revolución Bolivariana, ya tiene muchísimo tiempo que se apartó de la revolución, o el señor Bertucci, quien es digamos, el más nuevo en la política dentro de los que dentro de los tres que mayor posibilidad tenía. Y bueno, participó, hizo sus eventos, sus mítines, su campaña, sus grafitis, sus vallas, con todas las de la ley. Y el proceso fue como todos los procesos venezolanos. Es más, yo creo que hay que recordarle al pueblo venezolano que Venezuela es uno de los pocos países, está entre los 5 primeros países, que tiene un sistema de auditoría postelectoral que sobrepasa el 50% de las mesas. Recuerdo, por cierto, que cuando al señor Capriles decía que hubo fraude, se le hizo auditoría al 100% de las actas. Por cierto que ellos se retiraban de la mesa. Y ahí no hubo ningún tipo de inconveniente, simplemente fue la expresión del pueblo venezolano. Entonces, bueno, estamos acostumbrados a esa responsabilidad. El pueblo venezolano salió a votar a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de ese bloqueo criminal que nos afecta a todos por igual. El pueblo venezolano salió a votar y expresar en la calle su deseo de resolver nuestros problemas en paz y en democracia. Y eligió a Nicolás Maduro presidente. Algunos lo reconocen, algunos países que están sumados pues a los intereses imperialistas norteamericanos, y en su gran mayoría, más de 130 países, reconocen el gobierno legítimo del presidente constitucional Nicolás Maduro Moro. Aunque algunos de esos que no lo reconocen, sus embajadores llegan a Miraflores, sus representantes diplomáticos llegan a Miraflores, piden apoyo a la Policía Nacional Bolivariana para algún traslado, etcétera. Se subordinan a los poderes establecidos. Entonces uno no entiende ese doble juego en lo que ellos están. Pero lo importante es que yo creo, Rodolfo, que estamos en un momento en el que el país está necesitando el esfuerzo de todos los venezolanos para salir adelante. No es nada fácil lo que estamos atravesando. El bloqueo criminal, inclusive ahora con algunas acciones que está tomando el gobierno norteamericano contra los CLAC, precisamente, que es el sistema de abastecimiento alterno que se ha buscado para tratar de paliar la situación, es una demostración más pues de lo irresponsable de este bloqueo. Sin embargo, tenemos grandes aliados. Recientemente llegó el tercer embarque de medicinas de China. Rusia está también haciendo algunos aportes, algunos países aliados como la India, Turquía, y eso demuestra que no estamos solos. Pero más allá de eso, yo quisiera aprovechar la oportunidad, aunque a lo mejor es perder el tiempo, pero como un hombre que cree en la democracia, que cree en el pueblo y que cree en la sindéresis que debemos tener, yo llamo a esos sectores oposicionistas a sentarse al diálogo al que llama el presidente Nicolás Maduro, pero con seriedad, con responsabilidad, de cara al país, de cara a la construcción de la Venezuela que tú y yo queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestras generaciones futuras. Yo creo que eso es lo que reclama el país, y por eso es que la derecha, vemos cómo en los últimos meses las convocatorias que ha hecho cada vez le va menos gente, cada vez tienen menos aceptación de la gente, porque bueno, la gente siente que se agotó ese discurso, claro, siente que no hay ninguna propuesta y siente que por el contrario lo que hay es intenciones de
de destruir esta Venezuela hermosa, que no me canso de decirlo, que para mí es el mejor país del mundo. Juan Carlos, ¿hay desespero en la derecha venezolana? Sí hay desespero. Y creo que el hecho de que Estados Unidos no haya intervenido militarmente, el hecho de que cada vez, como tú bien lo señalas, en las concentraciones haya menos personas, ¿no los convierte en un peligro latente por producto precisamente de ese desespero en el que están cayendo? Bueno, el desespero trae acciones irresponsables y yo creo que precisamente una de esas acciones fue la del 30 de abril. Fíjate que ellos aspiraban a que todas las unidades militares, o por lo menos las unidades militares de las principales ciudades, se alzaran para decir que había una sublevación de la Fuerza Armada y justificar una intervención, pues. Y sin embargo, no ha cuajado esas acciones irresponsables, porque el desespero lo que te trae es eso, acciones irresponsables. Ellos gritan a todas voces y piden la intervención, deciden estos días el representante, entre comillas, del señor que se autoproclama, que se iba a reunir con representantes del Comando Sur, después dijo que era con representantes del Pentágono, y viven como en un mundo de fantasía. Y en esa desesperación precisamente los lleva a la irresponsabilidad, porque los lleva, bueno, a solicitar bombardeo, a solicitar bloqueo, sin entender que están perjudicando inclusive a sus propios seguidores y a su propia gente, porque, como dicen por ahí popularmente, yo no conozco la primera bomba inteligente que llegue al sitio y solamente mate a los chavistas, o a los revolucionarios, o a los niní. Entonces yo creo que estas acciones irresponsables están siendo rechazadas. Por cierto, en estos días, en el programa de Diosdado Cabello, había una entrevista que siempre hace TV Pueblo, y le preguntaba a militantes de la derecha que si estaban de acuerdo con la intervención, y ellos, allí en plena concentración del señor autoproclamado, decían que no están de acuerdo. ¿Por qué nadie está de acuerdo con la violencia? Porque nuestra solución tiene que ser por la vía electoral. Y por eso el presidente Nicolás Maduro, bueno, una de las cosas que ha dicho, el único poder que falta por relegitimarse dentro de todas las cadenas de poderes es la Asamblea Nacional. Porque el resto todos, inclusive, y esto hay que decirlo para que el pueblo lo recuerde, en las elecciones de gobernador, decía el señor Ramos Alú y Julio Borges, que ellos iban a ganar 17 gobernaciones. 17 gobernaciones. Estaban confiados. Y resulta ser que la cosa se les invirtió. Y las 17 gobernaciones son de la Revolución Bolivariana. Es más, 17 no, 18 gobernaciones de la Revolución Bolivariana. Entonces es un claro mensaje que manda el pueblo venezolano. Eso los llevó después a no participar en las elecciones de alcalde, porque bueno, la gente siente que se les agotó. Y más allá de la situación difícil por la que estamos atravesando, porque no es nada fácil, el problema del transporte, el problema de la inflación, el presidente aumenta el salario hoy tratando de proteger al deber jurídico, al trabajador, para que pueda incrementar su poder adquisitivo, y no han pasado minutos y ya todo se dispara. Son precisamente acciones que son aupadas desde la derecha para generar desmotivación de la gente, para motivar descontento, para motivar de pronto protestas en la calle. Y bueno, como no han logrado cuajar, porque bueno, la gente sabe y la gente entiende hoy por hoy desde dónde vienen los ataques y quién es el gran responsable de una situación difícil por la que estamos atravesando todos los venezolanos y venezolanas, sin excepción. Juan Carlos, para ir al corte, ¿hay constituyente hasta 2020, por lo menos? Hasta el 31 de diciembre del 2020, por lo menos. No sé si el tiempo nos dará para avanzar en este tema. Seguro que sí, al regreso del corte. Perfecto. La importancia, tocaremos ese tema, la importancia de la Asamblea Nacional Constituyente en toda esta coyuntura. No tan solo en respuesta a este golpe continuado que ha ido mutando por diferentes etapas de la derecha venezolana con el apoyo del imperio norteamericano, sino también, que es importante decirlo, en el trabajo de las diferentes comisiones que paralelamente a ese escudo protector en que se ha convertido la constituyente vienen redactando un texto constitucional. Quiero que hablemos de eso al regreso del corte. Seguro. Juan Carlos Alemán en TVS, la etiqueta que estamos utilizando en las redes sociales, Desenlaces TVS en Twitter y Desenlaces TVS en Instagram. Ya venimos.
Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañado de Juan Carlos Alemán, presidente de la Comisión de Misiones y Grandes Misiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Juan Carlos, habíamos hablado de ese escudo protector en que se ha convertido la Asamblea Nacional Constituyente, que obviamente por mandato constitucional pues está involucrada en todos los aspectos de la vida nacional, en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto social. Quisiera, antes de entrar en materia de ese trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente en el marco general, ¿cómo te imaginas un país con esta coyuntura política sin una Asamblea Nacional Constituyente? Fíjate, cuando entramos a enero del 2016 y surge una oposición en el Parlamento, una de las primeras cosas que hizo el presidente fue tenderle la mano a ese poder legítimo. Precisamente para qué, para construir o para buscar puntos de encuentro y construir el país que queremos los venezolanos y las venezolanas. Sin embargo, las primeras acciones fueron de irrespeto, fueron acciones irresponsables, contra símbolos que va desde la imagen del Libertador hasta la imagen de alguien que significó un antes y un después de la democracia o del sistema democrático venezolano. Hugo Chávez instaló en nuestro país esa democracia protagónica, participativa, esa democracia en la que los venezolanos y las venezolanas sienten que tienen el derecho de participar en la toma de decisiones, y tanto así que hoy en día hay un conjunto de instrumentos que nos permiten esa participación. Sin embargo, tuvimos todo lo contrario, amenazas de que se iba a hacer la disolución o mejor dicho, la salida del poder del presidente Nicolás Maduro Moro, quien había sido, en ese momento estaba, por supuesto, en pleno ejercicio legítimo del poder. Posteriormente a esto, el presidente Nicolás Maduro convoca 1 de mayo, o sea, fecha significativa, Día del Trabajador, a un proceso que está enmarcado en la Constitución, artículo 347, 348 y 349. Y en el uso de sus facultades, así como está, por ejemplo, en el uso de sus facultades el haber podido disolver la Asamblea Nacional. Bueno, él buscó la salida más democrática. Y la salida más democrática la previó el constituyente en la Constitución del 99, cuando desarrolló el artículo 347, 348 y 349 para situaciones que ameritaran la refundación del país. Y es precisamente cuando el presidente invoca, en atención a sus atribuciones, a ese poder legítimo, el poder originario, y convoca la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, donde podían participar todos los sectores de la vida nacional. El país tiene 335 municipios, eran 335 constituyentes, pero se iba a elegir un constituyente por municipio. Y lo demás eran en los sectores sociales. Hubo algunas voces disidentes en la oposición, no quisieron aceptarlo. Al margen de eso, la Asamblea Nacional entró en desacato, puesto que hubo un fraude en la elección de 2 o 3 diputados en el estado de Amazonas. Y bueno, esa Asamblea Nacional, tomándose la prepotencia de creerse supraconstitucional, desobedece el mandato de los otros poderes, entra en desacato. Inmediatamente, cuando se es electa la Asamblea Nacional, bueno, ¿qué hace la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué hace? Primero, tiene poderes supraconstitucionales porque lo establece la misma Constitución. No hay ningún poder, inclusive de los constituidos, que esté por encima del poder originario, que emana de ese pueblo. La oferta electoral del presidente Nicolás Maduro en ese momento, o las bases comiciales para la que fue convocada, en principio era establecer la paz. Debemos recordar, Rodolfo, que en ese momento estábamos los venezolanos bajo un asedio horrible, como nunca lo habíamos vivido, quema de personas, incendio de propiedades, violencia generalizada. Y vino la Asamblea Nacional a convertirse como en un bálsamo que alivió todo absolutamente, porque eso fue automático. Al día siguiente de haber sido electa la Asamblea Nacional, el país amaneció en una
en una tranquila calma. Disculpa la redundancia. Sin embargo, estos sectores de la derecha siguieron en un ataque tratando de desconocer la Asamblea Nacional Constituyente y nosotros simplemente, apegados a lo que establece la Constitución, que le da esos poderes supraconstitucionales, asumimos inclusive las competencias que esta Asamblea no estaba desarrollando. Se constituye la Asamblea Nacional Constituyente, crea 22 comisiones y esas 22 comisiones empezamos a trabajar diversos temas que le sirvieron al país para sobreponerse por la vía democrática a muchos de los problemas que estamos atravesando los venezolanos. Se convocó una elección presidencial, se convocó una elección de gobernadores, se convocó una elección de alcaldes, se legitimaron todos los poderes. Se designaron funcionarios de altísimo nivel. Hubo designación de funcionarios de alto nivel y solamente falta en relegitimar la Asamblea Nacional, que es el único poder que está ahí al margen. Pero de resto, la Asamblea Nacional yo creo que ha servido al país como un instrumento para el ejercicio de la justicia. Recientemente iniciamos, posterior al 30 de abril, yo creo que ahí es mi opinión muy particular, no hablo en nombre de la Asamblea Nacional, nos tardamos nosotros demasiado en tomar acciones, porque hay un principio general del derecho que establece, o mejor dicho, un principio general de la filosofía, que establece que no puede haber, para que haya paz, no puede haber impunidad. Y nosotros, lamentablemente, nos acostumbramos a aquel principio que decía el Libertador: detrás de un perdón, una nueva traición, y detrás de otro perdón, otra traición. Entonces, nos acostumbramos a ir dejando pasar acciones irresponsables cometidas por actores como Enrique Capriles Radosky, cuando perdió las elecciones, que mandó a descargar esa rabia en la calle a la gente, y eso le costó al país 11 muertos, más las pérdidas que hubo. Vimos acciones irresponsables como la del señor Leopoldo López, quien invitó a las guarimbas y a la desestabilización aquel 14 de febrero cuando iniciaron ese proceso desestabilizador que costó más de 100 muertes. Y siempre se iba como que dando una segunda oportunidad y dando una segunda oportunidad, hasta que, bueno, en definitiva, la Asamblea Nacional, haciendo uso de sus atribuciones, la Asamblea Nacional Constituyente, haciendo uso de sus atribuciones, procedió ante una solicitud del Tribunal Supremo de Justicia de allanar la inmunidad para estos señores que están incursos en el intento de golpe de Estado, o en el golpe de Estado frustrado, porque en realidad hubo un golpe de Estado. Ellos salieron a la calle, ellos tomaron las armas de la República y se alzaron contra el Estado, pero fueron derrotados por la voluntad democrática del pueblo y derrotados, por supuesto, por las fuerzas leales a la Revolución Bolivariana y a la democracia. Entonces hubo un golpe de Estado en situación de frustración. Y bueno, simple y llanamente, el Tribunal Supremo de Justicia nos solicita el allanamiento de la inmunidad y hemos procedido con ese allanamiento de la inmunidad para que haya justicia. Yo creo que ya ha llegado el momento como de que se imponga la justicia. No puede seguir en esa impunidad de que cada quien sale y declara lo que quiere responsablemente o pone por las redes las direcciones de un dirigente o agarra y dice cualquier cantidad de sandeces y de irresponsabilidades en contra de alguien y bueno, no hay ningún tipo de sanción. Entonces, sin pensar en el problema que le puede traer tanto al dirigente como a su familia, porque uno es un ser humano igualito que todo el mundo. Entonces, cuando tú cuestionas y pones de repente en la red, esta es la dirección de Freddy Bernal, o esta es la dirección de Iris Valera, o esta es la dirección del hijo de Nicolás Maduro, ¿qué estás haciendo? Estás incitando a que la gente vaya y genere violencia. Y eso no tiene ningún tipo de sanción, no puede seguir siendo así. Entonces, cuando los venezolanos nos sorprendimos el 30 de abril con esa acción irresponsable de esos sectores, lo primero que pasó en mi caso por mi mente fue, Dios mío, esta es culpa nuestra. Y es culpa nuestra por haber sido tan complacientes en evitar conflicto.
pero yo creo que llegó el momento, pues, y el momento es que aquí el que cometa un ilícito debe ser sancionado con todo el peso de la ley. Y creo que, bueno, eso es una de las cosas más relevantes que hemos hecho en los últimos tiempos en la Asamblea Nacional Constituyente, con el allanamiento de la inmunidad de esos parlamentarios que, independientemente de que tengan las prerrogativas que da la Constitución en su artículo 200, esas prerrogativas no son en el marco de las funciones parlamentarias. Así es. O sea, si tú estás investigando un caso como parlamentario y en la investigación de ese caso o de ese hecho tú te presentas a una comisaría, a algún poder público, estás en el uso de tus atribuciones y estás investido con la inmunidad parlamentaria. Pero cuando tú cometes un delito, inclusive la misma Constitución te dice cuál es el procedimiento. Y la inmunidad parlamentaria no es para generar violencia, para permitirte, pues, ponerte al margen de la ley y para violar nuestras normas y leyes y procedimientos. Entonces, creo que llegó el momento, pues, de hacer justicia y en eso estamos. Ya se le ha allanado la inmunidad parlamentaria a 15 parlamentarios, incluyendo el autoproclamado señor Guaidó. Sigue, o sea, desde el punto de vista del trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, ya lo hicimos, que era el allanamiento. Sigue ahora el resto de los poderes, Los pues, órganos, claro. el de los órganos, hacer el trabajo que tienen que hacer, el poder moral a través de la Fiscalía General de la República y, por supuesto, estoy seguro que dándole todas las garantías que le otorga la Defensoría del Pueblo y la Defensa Pública, se le hará el juicio a esos señores que están en curso de esos delitos. Nosotros tenemos previsto, siguen llegando pruebas del golpe, siguen llegando elementos allí que nos permiten a nosotros en los próximos días también tomar unas decisiones. Le corresponde en todo caso al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, anunciar, pues, contra quién son esas pruebas y contra quién son esos elementos que han sido consignados, y nosotros seguiremos trabajando en pro de la construcción de una Venezuela de inclusión, una Venezuela próspera, una Venezuela que, a pesar de las dificultades, la gente se sigue levantando con toda la fuerza del mundo, así sea ir caminando a sus sitios de trabajo y así sea soportando la inclemencia de lo que significa tener que lidiar con los apagones o con la falta de algún servicio producto de este mismo saboteo, y la gente sigue fiel a la democracia y al proceso revolucionario. Así es. Juan Carlos, debe hacer una nueva pausa y al regreso quiero que hablemos un poco sobre el trabajo que has venido realizando junto con los otros constituyentes que te acompañan en la Comisión de Misiones y Grandes Misiones. Sabemos que has hecho un trabajo interesante y quisiera que lo compartiera con nuestra audiencia. Juan Carlos Alemán en TVs, la etiqueta con la que puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales, Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. No se aparten, ya volvemos. Seguimos con más de su programa Desenlace, acompañado del constituyente Juan Carlos Alemán. Juan Carlos, habíamos dejado para iniciar este bloque el trabajo de la comisión. Sabemos que ha sido un trabajo fuerte, arduo durante todos estos meses. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, me toca presidir la responsabilidad de presidir una comisión. En orden de importancia, yo diría que es la tercera línea estratégica o base comicial por la que el presidente Nicolás Maduro convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. La primera fue precisamente consolidar la paz, la segunda fue el tema económico y la tercera constitucionalizar el sistema de misiones y grandes misiones. ¿Qué es ese sistema de misiones y grandes misiones? Un mecanismo que buscó el presidente Hugo Chávez precisamente para poder bypassear todo ese estado burocrático en el que llega al poder y lograr que esa gran riqueza que teníamos nosotros, que tenemos los venezolanos, llegase de manera directa a nuestro pueblo. Si nosotros si recordamos un poquito, antes de la Revolución Bolivariana, graduarte de bachiller en este país o tener una profesión, bueno, había que pasar por el parasistema, si tenías un poquito de poder adquisitivo,
y irte a una universidad privada. Lo mismo pasaba en la educación primaria, lo mismo pasaba, y eso es lo que tenían suerte. Pues recordemos aquel famoso sistema de bachilleres sin cupo. Pero lo mismo pasaba con el sistema de salud, lo mismo pasaba con la atención a algunos sectores de la sociedad que siempre fueron invisibilizados. Es entonces cuando el presidente Hugo Chávez inicia un conjunto de acciones. En principio, la primera que buscó o con la que trató de bypassear ese Estado fue salir del analfabetismo. Y salir del analfabetismo implicaba que había 1,5 millones de venezolanos y venezolanas que no sabían leer ni escribir. ¿Y cómo atendíamos eso? Bueno, utilizamos un método en alianza con un hermano, con un aliado, como lo es Cuba, que nos permitió a nosotros atender a esa población desasistida y con un método muy práctico que nos permitía sacarlo del analfabetismo y después insertarlo en el sistema educativo formal. Se crea la misión Robinson, la misión Rivas, que te permite sacar el bachillerato, y después la misión Zucker, que te permite tener una profesión. Aunque estoy cometiendo allí un error histórico, porque la primera misión que salió o que pusimos en práctica fue la misión Barrio Adentro, que era acercarle la salud a ese pueblo que estaba en un abandono total. Empezamos a ver los venezolanos, era Freddy Bernal alcalde, y se logró pues ese acuerdo con el gobierno cubano también de buscar un mecanismo que nos permitiera acercar ese sistema de salud a los más desposeídos. Hoy en día se erigen centros de rehabilitación en cualquier comunidad. Yo soy oriundo de una parroquia del suroeste, de la ciudad capital, la parroquia Macarao. Allá tienes 2 salas de rehabilitación, tienes 2 CDI que le permiten a la gente cuando está ante una situación, alguna patología, ser atendidos de manera pronta, de manera rápida, con mucha eficiencia, con mucha calidad humana. Adicionalmente a esto tenemos los módulos octogonales, que esos módulos lo que buscaban era precisamente tener el médico comunidad dentro. ¿Para qué? Para la salud preventiva. Porque a decir de los especialistas, si tú previenes la enfermedad es mucho menos costoso que atender la enfermedad o la patología ya una vez desarrollada. Aparte te da calidad de vida. Si tú aprendes a hacerte tus chequeos a tiempo, si tú aprendes a comer como debe ser, puedes evitar una hipertensión, puedes evitar una diabetes. A eso después se sumó Barrio Adentro Deportivo, que también entonces te permitía desarrollar algunas capacidades para prevenir ese tipo de acciones. Entonces, el presidente Nicolás Maduro, cuando hace la convocatoria a esa Asamblea Nacional Constituyente, establece un mecanismo, o mejor dicho, oferta un mecanismo que le diera protección a todo ese sistema. Recordemos, por ejemplo, misiones tan importantes como la Gran Misión Vivienda Venezuela. Cuando la derecha llega a la Asamblea Nacional, su primera oferta fue darle la titularidad de algo en lo que ellos no creían. Voy a nombrar un personaje nefasto por segunda vez en este programa, que es el señor Julio Borges, para ese momento diputado. Él, cuando estaba en la Asamblea Nacional, en el ejercicio de diputado, en el periodo anterior, decía que eso era mentira, que no había ninguna misión Vivienda Venezuela, que eso era una misión maqueta, eso no existía. Posteriormente, cuando ganan ellos las elecciones y tienen ellos una mayoría en la Asamblea, entonces, contradiciéndose, él le ofertó a la gente, una oferta engañosa, valga la redundancia, era otorgarle a la gente la titularidad de su vivienda. Pero bueno, ¿cómo le vas a dar la titularidad de algo que no existe? Es una maqueta, de algo que ¿verdad? Es una maqueta. Claro. Entonces ahí están las contradicciones. Entonces tratando de ganarse, digamos que a lo mejor por un error nuestro de haber atendido fundamentalmente la construcción y no la protocolización de la propiedad, aprovechándose de ese error, trató de engañar y manipular a la gente, pero bajo una situación, digamos que muy penosa, que era el hecho de que el señor en cuestión permitía inclusive o abría la brecha para que esa vivienda que te está otorgando el Estado a ti
para protegerte, para que crezca tu familia, tenías la posibilidad de perderla, porque te abría la posibilidad de una hipoteca, te abría la posibilidad de que fueras a un crédito, después no ibas a poder pagar, te obligaba inclusive a que tenías que pagar el terreno al precio que ellos le daban la gana, y si tú no tenías cómo pagarlo, tenías que acudir a un banco para hipotecarlo. Entonces era la oferta engañosa. Entonces, bajo toda esta serie de situaciones, el presidente Nicolás Maduro dice, bueno, vamos a constitucionalizar todo el sistema de emisiones para que se te reconozca tu título de bachiller, se te reconozca tu profesión como médico integral comunitario o como especialista en ambiente o como trabajador social, se te reconozca el derecho a la vivienda, se te reconozca tu pensión digna, la pensión en la misión Amor Mayor, que es precisamente una que viene a normalizar la vida para una persona que ha entregado prácticamente toda su vida. Por cierto que ahorita estamos en pleno desarrollo de la inscripción de un mecanismo que se llama Chamba Mayor, que es simplemente sacarle provecho a todo ese cúmulo de experiencia que tiene una persona que por X o Y, o mejor dicho, por razones naturales de la vida, llegó a su jubilación. La mujer en este país se jubila a los 55 años por ley y el hombre a los 60 años. Pero ¿cuánto no has aprendido, cuánta experiencia no has acumulado a tu esa edad? ¿Cuánto no puedes dar? Y en muchos casos, porque tenemos ya 600.000 personas inscritas en esa misión, que quieren seguir dando y aportándole al país su conocimiento, su experiencia para desarrollar capacidades, en vez de irse a la casa quizás a morirse allí en la casa sin hacer nada. Entonces, hemos iniciado, nosotros desde la comisión iniciamos una consulta nacional. Estuvimos en 18 estados del país, en los cuales desarrollamos un instrumento para que la gente opinara sobre cuál era la visión que tenía sobre o qué perspectiva tenía sobre cómo constitucionalizar las misiones, cómo darle protección a ese sistema de misiones para que una vez establecido en la Constitución nadie pueda cuestionar la legalidad de ese sistema de misiones. Nadie te pueda venir a ti a quitar tu vivienda porque por algún engaño, por alguna manipulación, no llegue alguien en algún momento determinado y quiera decir, bueno, ahora las mujeres se van a jubilar a los 60 y los hombres a los 70, porque ya está constitucionalizado como un sistema de protección, o te venga a decir que ya no va a ser el equivalente al salario mínimo, sino a reducirla, como hacen en otros países cuando entran en situaciones difíciles. O a no reconocerte tu título de profesional de la República, o a descalificarte, o a querer pagarte menos porque el título es de la misión y no es del sistema formal. Entonces, esa discusión nos ha llevado a una revisión profunda de todo el texto constitucional, porque sentimos también que las misiones transversalizan todo el sistema o toda la Constitución. Es allí pues como hasta la fecha tenemos ya preparado un capítulo de 15, que consta de 15 artículos, el cual está todavía en plena discusión. Y ahora con esta extensión hasta el 31 de diciembre del 2020, bueno, nos da mucha más oportunidad, porque con la vieja escuela que uno trae, yo vengo de ser 10 años parlamentario, uno es de los convencidos, yo soy corredactor de las leyes del Poder Popular, y es de los convencidos de que mientras más aporte la gente, que mientras mayor discusión tenga un instrumento, con mayor aceptación va a ir después a su aprobación. Entonces estamos en ese proceso. A la par con eso hemos venido desarrollando un sistema también de legislatura, dado el haber asumido el vacío que deja la falta de legislación de la Asamblea Nacional, y estamos allí ahorita revisando junto al equipo del Ministerio de Salud. En los próximos días vamos a hacer lo íbamos a hacer esta semana, pero dado que no hubo sesión, lo vamos a hacer la semana entrante, la primera semana de junio. Vamos a hacer un lanzamiento con el ministro del Poder Popular para la Salud y un equipo de exministros y de especialistas en el área, porque vamos a legislar para reformar o relanzar la ley de salud, de manera tal de darle al país una ley de salud que esté adaptada a los tiempos modernos, que esté adaptada a la realidad en la que estamos viviendo, que combata a las transnacionales, que combata a esas acciones que lo que busca es mercantilizar la salud,
y que le permita al pueblo venezolano gozar de un sistema de salud con mucha más fortaleza y con mucha más dignidad. A la par con eso, hemos recibido, bueno, del sistema de salud, tenemos nosotros 7 instrumentos que han sido consignados en la comisión, que van desde el ejercicio de la profesión médica hasta la regularización del sistema de salud. Son 7 instrumentos en total. Y en el caso del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, también nos han consignado 3 instrumentos. Ya tenemos previsto en los próximos días con el Ministro del Poder Popular para la Vivienda el lanzamiento pues ya de una ley que es bien interesante y que estamos ahorita en pleno desarrollo, en plena discusión, que es la ley que regula el tema del inquilinato, la ley para arrendamiento inmobiliario, de manera tal de buscando... Hace falta. Sí, buscando algunas fallas, por supuesto, que tiene el instrumento y escuchando a todos los sectores, darle al país una ley que nos permita regularizar una situación como es tan difícil, aun cuando el gobierno revolucionario ya está pisando los 3 millones de viviendas construidas, pero sigue siendo un gran problema, claro. Sobre todo cuando tú te conviertes por razones de X, laborales, de estudio, o X razones te tienes que trasladar de una ciudad a otra, tienes que alquilar un inmueble para laborar o para estar algún tiempo, bueno, eso es misión imposible. Entonces, nosotros lo que buscamos allí es algunos puntos de equilibrio que nos permitan darle a todos los sectores la satisfacción necesaria, la protección necesaria y que el país tenga una ley que sin violar ese principio básico del débil jurídico, que es el inquilino, sin violarle los derechos tampoco al propietario, darle ese punto de satisfacción dentro del instrumento requerido. Entonces, esos son fundamentalmente los proyectos que venimos trabajando. Por supuesto, a la par con esto, hemos recibido también en la comisión a todo el equipo de salud, de educación, de manera tal de ver cómo blindamos el sistema educativo en lo relativo a desde la misión Robinson, que te saca el analfabetismo, hasta la misión Sucre, que te da la posibilidad de ser un profesional de la República, e inclusive la misión Alma Mater, que te da la posibilidad de ir a posgrado, inclusive fuera del territorio nacional. Esa es una oferta del presidente Nicolás Maduro y ese es un trabajo arduo que estamos desarrollando nosotros, y tenga la plena seguridad los venezolanos y las venezolanas que lo vamos a desarrollar de manera satisfactoria para nuestro pueblo. No nos cabe duda que será así. Te voy a hacer una última pausa y al regreso quiero que hablemos un poco, Juan Carlos. No tan solo la constituyente se ha convertido en un escudo protector, sino que cada vez vemos en estos años de revolución diferentes niveles de organización popular. Y uno que pudiéramos tomar para analizar al regreso del corte es el Partido Socialista Unido de Venezuela, porque eso es expresión popular. Aguas abajo pudiéramos hablar de muchísimas expresiones, pero quisiera que nos concentráramos en el Partido Socialista Unido de Venezuela al regreso del corte. Perfecto. Juan Carlos Alemán en TVs, la etiqueta con la que puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales, Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. Ya venimos. Hemos llegado a la última parte de su programa Desenlace, acompañado de nuestro buen amigo Juan Carlos Alemán. Juan Carlos, hablábamos de la importancia no tan solo de la Asamblea Nacional Constituyente en esta época, diferentes niveles de expresión popular, cada día el pueblo más organizado, los clubs, una extraordinaria expresión popular de organización, el carnet de la patria, que ha sido muy útil para aguas abajo diferentes políticas públicas que ha desarrollado el gobierno nacional, pero el Partido Socialista Unido de Venezuela ha cumplido un rol fundamental en estos años, el acompañamiento al presidente Chávez y ahora al presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo evalúas ese rol que cumple el PSUV en este momento? Bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela es un partido en principio muy joven, creo por allá, lo creó Hugo Chávez por el 2007, y precisamente lo creó como una expresión que permitiera agrupar al pueblo venezolano alrededor de un proyecto político, que es la Revolución Bolivariana. Esa expresión tiene su aguas abajo, su resonancia
en las distintas estructuras que van desde una dirección nacional, una dirección estadal, una dirección municipal, una dirección parroquial y unas unidades de batalla Hugo Chávez, que son las que están en cada centro electoral. Esa estructura nos ha permitido a nosotros grandes victorias, nos ha permitido a nosotros enfrentar cualquier cantidad de situaciones y ahorita estamos en una fase que nos permite, como de mucha madurez. El que está en esa estructura, la persona que está en esa estructura, sea hombre o mujer, está con una claridad muy firme de lo que implica el proceso revolucionario y de su rol al frente del espacio que le toca ocupar. En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro ordenó en una especie de rectificación, siempre aplicando las 3 R de las que nos habló Chávez, el reimpulso, la rectificación y el lanzamiento, creo que era la otra. Entonces, en esa aplicación de esas 3 R, fundamentalmente lo que se buscaba, o aplicándola para el momento, y vista pues una serie de situaciones, el presidente Nicolás Maduro convoca. ¿A quién convoca? En principio a todos los sectores de la sociedad. Todo aquel que quiera hacer un aporte pudo tranquilamente ir a las asambleas que se organizaron para consignar propuestas, que van desde el orden económico, desde el orden territorial, desde el orden de la seguridad ciudadana, desde el orden del funcionamiento de todo, de la institucionalidad como tal. Y bueno, salimos muy satisfechos de esa consulta o de ese proceso de revisión que inició ordenó el presidente Nicolás Maduro como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Allá de eso, el primer vicepresidente, el compañero Diosdado Cabello, dio también unas instrucciones para que inclusive los mismos constituyentes nos fuésemos a cada una de nuestras regiones a incorporarnos a ese debate. En días pasados, el presidente Nicolás Maduro se reunió con la Dirección Nacional del Partido en pleno para recibir ya de manos del primer vicepresidente Diosdado Cabello un conjunto de insumos que fueron producto de ese debate. Ese debate llegó hasta cada unidad de batalla electoral, a cada centro electoral, para dar ese debate y hacer esos aportes. Fue sometido a un proceso de sistematización y hoy con mucho orgullo, con mucha satisfacción podemos decir que le hemos hecho al presidente Nicolás Maduro una serie de aportes que vienen o que traen como línea definitiva o línea principal algunas acciones contundentes que a nuestro criterio o al criterio del pueblo venezolano que milita en el Partido Socialista Unido de Venezuela han presentado. Eso va desde la eliminación, la supresión o la fusión de algunos ministerios, como también algunas medidas que hay que tomar en los órganos de seguridad ciudadana, el sancionar con mucha severidad el tema de la corrupción, aplicar sanciones con mucha severidad, sobre todo a aquellos funcionarios públicos que de una forma u otra apliquen tráfico de influencia, se presten para el bachaqueo, acciones que perjudiquen a nuestro pueblo, que es lo que más se recogía dentro del malestar o la incomodidad de nuestro pueblo. Entonces, bueno, ya queda de manos del presidente. El presidente anunció que para junio va a estar haciendo va a estar haciendo algunos anuncios que tienen que ver con algunas modificaciones del gabinete, seguramente. Seguramente habrá algunas fusiones, habrá alguna creación a lo mejor de algún ministerio nuevo. Ya queda de parte pues, del presidente como conductor de este proceso. Qué cosas se toman, porque recordemos que nosotros como partido solamente hicimos unas propuestas, pero hay cualquier cantidad de sectores de la vida nacional, los intelectuales, los artistas, los gremios, han hecho algunas propuestas. Pues ya le tocará al presidente, desde el Ejecutivo, hacer esa fusión y tomar lo bueno o lo que considere mejor o lo más idóneo para ponerlo en práctica y construir esa Venezuela potencia. Lo que sí podemos nosotros ratificarle a ese pueblo que nos escucha, a ese pueblo que nos ve por televisión, lo que sí podemos ratificarle es que la esencia de lo que se debatió en el centro electoral, en las asambleas, está recogida en ese instrumento que consignó
pasados días el primer vicepresidente Diosdado Cabello, porque bueno, no podíamos calcar Claro. a transcribir tan solo las propuestas, sino que eso se sistematizó, propuestas afines, de manera tal de poder hacerlo mucho más viable para el presidente. Entonces tenga la seguridad, amigo televidente, amiga televidente, amigo usuario, amiga usuaria, que ese debate en el que usted participó y esas propuestas que usted hizo han sido consideradas y han sido consignadas para el presidente. Y yo creo que nosotros tenemos, los venezolanos, que tener fe en el presidente Nicolás Maduro, que, mira, muy a pesar de las dificultades, Rodolfo, muy a pesar del momento difícil que estamos atravesando, ha logrado sobreponerse y ha logrado campear este temporal difícil que, como nunca antes en la historia lo habíamos vivido. Bloqueo económico, Sí, bloqueo señor. comercial, bloqueo financiero, o sea, bueno, ataques por todas partes, atentados. Así es. Y bueno, el presidente está allí campeando. Entonces, no nos queda más a nosotros que seguir el ejemplo que el presidente dio. Si el presidente está allí firme, batallando, luchando, a nosotros nos corresponde estar con él firme, batallando y luchando. Así es. Juan Carlos, antes de terminar, hay algunas preguntas que la audiencia ha elaborado a través de la etiqueta Juan Carlos Alemán en TVs. Vamos a leer rápidamente algunas para que, si nos da tiempo, las puedas responder. @Katy Noja pregunta: ¿hay alguna misión vigente que permita la dotación justa de medicinas? El pueblo necesita acceso oportuno a sus medicamentos. Sí, el sistema Barrio Adentro nos permite precisamente, con el equipamiento que ha estado llegando, producto de los convenios con algunos países aliados, dar los insumos necesarios. Pero adicionalmente a esto, el sistema del Seguro Social, que es el que se encarga de algunos elementos más complejos que tienen que ver, por ejemplo, con la diálisis o con el tratamiento para enfermedades como el cáncer, también le está llegando el insumo necesario para que, a través del mecanismo cotidiano que ya los venezolanos y las venezolanas venían desarrollando, puedan acceder a esos insumos. Ok, nos pregunta Alejo Portu: ¿la misión Negra Hipólita aún existe? Sí existe. Eso está escrito a la Secretaría de la Presidencia, al Viceministerio de la Suprema Felicidad, y es una misión que, muy a pesar de las dificultades, sigue activa, con algunas debilidades. Como todas, lamentablemente en tiempos difíciles es más complejo llevar a la gente a albergue, llevar a la gente para darle el tratamiento, para desintoxicarlo. La mayoría de las personas que están en situación de calle son personas con problemas de drogadicción, y esos son tratamientos bien complejos. Entonces, bueno, aún en medio de las dificultades, pero está vigente. Nosotros tuvimos presencia del vicealmirante que preside la misión hace aproximadamente 2 o 3 meses en la comisión, y nos hizo una exposición más o menos de los numeritos en cuanto a lo que es la recolección y algunos planes que están implementando de manera tal de recoger para darle calidad de vida a esas personas que por una razón u otra están en la calle, en situación de calle. Tengo una última pregunta y yo creo que esto nos puede servir para cerrar el programa. Nos dice @Diego Morón Piso 1: ¿qué nuevas propuestas han surgido desde la Asamblea Nacional Constituyente luego de lo sucedido el 30 de abril? Yo creo que con eso nos podemos despedir, Juan Carlos. Bueno, eso está bien interesante, porque eso nos ha llevado a discutir desde la aplicación de la pena máxima que nuestra Constitución establece, una pena de 30 años, hasta la incorporación de delitos que habían sido, digamos, que no han sido contemplados o no están contemplados en nuestro texto constitucional. Entonces hay una discusión muy interesante. Por supuesto, hay que profundizar, estamos en hechos muy recientes, pero lo que sí puede tener por seguro es que la experiencia del 30 de abril nos abrió una nueva etapa. Y nos abrió una nueva etapa desde el punto de vista de inteligencia, desde el punto de vista del sistema de inteligencia y seguridad que debe tener el país. Nos abrió una nueva etapa en algunos procesos que nosotros estamos desarrollando desde la Asamblea Nacional Constituyente, y por supuesto nos abrió una nueva etapa que llevó inclusive al presidente Nicolás Maduro a adelantar la aplicación de esas 3R. Entonces yo creo que al amigo que hace esa pregunta tenga la confianza, que tenga la seguridad, y a todos los venezolanos tengamos confianza y fe en el presidente Nicolás Maduro, porque nosotros, ningún bloqueo nos va a parar, ni ninguna acciones irresponsables de la derecha y de sus lacayos
va a permitir o va a lograr derrocar una revolución que es inclusiva, una revolución que es para todos los venezolanos y una revolución que no hace discriminación de ninguna naturaleza cuando aplica un programa social para los venezolanos por igual, venga de donde venga. Así es, mi hermano, agradecido. A ti, hermano. De verdad que sí. Gracias a ustedes también por la interacción que han tenido en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram con la etiqueta Juan Carlos Alemán en TVs. Toda historia tiene su desenlace y el desenlace de esta historia lo vimos de la mano del presidente de la Comisión de Misiones y Grandes Misiones de la Asamblea Nacional Constituyente, nuestro amigo Juan Carlos Alemán. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.